favor. Siéntese, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. La Constitución le reconoce el derecho a no declarar. Eso supone que usted puede contestar o no a todo lo que aquí se le pregunte. ¿Ministerio Fiscal? Sí, con la venia seria. De todas formas, con el permiso de la sala, me gustaría, antes de proceder a mi declaración y a efectos de que se tenga en cuenta, que yo, desde que se produce la intervención en el mes de mayo, ¿vale?, de foro entre sociedades... creí que me iba a hablar, es decir, si me va a decir otra cosa en la que pueda afectar a lo que usted declara, que tiene usted algún problema de oído, de... No. Bueno, cualquier cosa del contenido es preferible que lo haga a preguntas del Ministerio Fiscal o después a preguntas de su defensa. De acuerdo, gracias. Sí, con la venia seria. Doña Belén, efectivamente yo, el interrogatorio que voy a plantearle es muy extenso. Espero poder abarcar todas aquellas cosas en las que usted quiere pronunciarse o quiere transmitir a la sala. Lo que yo quería darle a entender es que yo, a fecha de hoy, tengo más conocimiento a raíz de las actuaciones que he podido ver, ¿vale?, y en especial por las declaraciones que me han precedido de los acusados que me han precedido. Bien. Es decir, entonces cuando usted me pregunte o cuando la sala me pregunte, voy a intentar acotar en la medida de lo posible de lo que yo conocía y de lo que yo puedo deducir o conozco ahora. No se preocupe, doña Belén, porque... Es que para mí es importante, señor fiscal. Sí, comprendo que dice usted que se encuentra un poco contaminada por lo que... Muy contaminada. Bien, pues vamos a descontaminar su testimonio todo lo posible, porque yo le voy a ir exhibiendo muchos documentos que no conocía nadie aquí antes de su declaración, ¿de acuerdo? Y probablemente yo tampoco. Bien. Gracias. Vamos a ver, doña Belén, mira, antes que nada, ¿les puede usted decir cuál es su formación profesional y académica? Sí. Yo empecé cursando primero de Económicas en la Autónoma. Estando cursando Económicas en la Autónoma conocí a mi exmarido, de nacionalidad mexicana, con el que me marché a vivir a Guadalajara. Y allí sigue continuando mis estudios universitarios, esta vez en empresariales, allí se llama Mercadotecnia, y a los 2 años regresé a España. Por lo tanto, ya había empleado 3 años en estudiar una carrera universitaria que no había terminado. Me decanté por realizar una diplomatura técnica, concretamente se llama Diplomada en Estudios Empresariales en la Universidad Complutense, y especializada en comercio exterior. Esa es mi formación reglada. Muy bien. Mire, ¿quiere usted decirnos cuándo se incorporó a Fórum Filatélico, por favor? Sí. Me incorporé en noviembre del año 97, porque desde que regresé de México hasta este año había estado trabajando en una empresa que se llamaba Electromedical Service, empresa que fue adquirida por el Grupo Fórum, y mientras yo trabajaba en esa empresa simultaneaba mis estudios hasta terminar la carrera. Entonces, esa empresa se dedicaba, me acuerdo, a compraventa de aparatos de electromedicina. Mi labor allí éramos muy poquitos, era una empresa pequeña, todos hacíamos un poco de todo, pero yo sobre todo me dedicaba al tema de importaciones, llevaba la parte comercial, hacía las presentaciones de los equipos y demás, viajaba al extranjero, etcétera. Entonces, esa empresa a lo largo del tiempo, pues bueno, tuvo una serie de problemas, no sé si a nivel de gestión, etcétera, y apareció la figura del señor Prada. Disculpe, doña Belén, en Electromedical Service, ¿qué función tenía usted? ¿De qué trabajaba usted en Electromedical Service? Trabajaba muy como de secretaria, pero más bien de adjunta al departamento comercial. Muy bien, y con el departamento comercial. Sí. ¿Y esta empresa fue adquirida por Fórum Filatélico? ¿Recuerda usted en qué año? Pues mire, tuvo que ser en el 97, porque cuando yo conocí al señor Prada, evidentemente esa empresa la adquirió Fórum Filatélico, no sé si se liquidó posteriormente o se liquidó en ese mismo momento. Lo que sí es cierto es que a mí el señor Prada automáticamente me ofreció el puesto de secretaria de presidencia en Fórum Filatélico. El señor Prada era entonces el presidente de Fórum Filatélico, ¿verdad? Sí. ¿Y se incorporó usted a qué edificio de Fórum Filatélico? A José Abascal 51. A José Abascal 51. ¿Nunca ha tenido despacho o estancia o trabajado en ninguna otra sede? No. Siempre José Abascal 51. Yo me incorporé a José Abascal 51, a la quinta planta, la que llamaban la planta noble, como en cualquier otra empresa de esas dimensiones, de la planta noble. Y en aquel momento recuerdo que había un pool de secretarias con 3 directivos, entre ellos el señor Prada, y yo se supone que iba a trabajar un poco más ligada al señor Prada. ¿Su trabajo exactamente cuando usted se incorpora a Fórum
¿Cómo le describí en su trabajo? ¿Cuál va a ser exactamente? Ya sé que después ha evolucionado con el tiempo mucho y después le preguntaré otras cosas, pero cuando usted se incorpora y le describe en el puesto de trabajo, exactamente cuál es la descripción de ese puesto de trabajo. Pues la descripción es cero. Cero. Porque se refiere usted que puede hacer de todo. Le explico por qué. Cuando yo entro en la quinta planta, hay un pool de secretarias, insisto, hay 3 directivos, está el director general, Eduardo Pacheco, el director financiero, Manuel Pinto, y el señor Prada. Había un pool de secretarias, entiendo en cierta forma el que llegue una persona nueva a esa planta, que se supone que era una de las plantas más codiciadas por parte de los empleados o de las empleadas de Forum, pues a mí me hicieron una serie de, pues bueno, me hicieron un vacío. Me pusieron una mesa supletoria en esa planta, ¿vale? Que me parece que imagino usted ha estado allí físicamente. Al lado de la puerta, una mesa supletoria con muchísimas cajas de sobres a cotejar direcciones de clientes. Entonces así estuve desde que entré del 97 hasta febrero del 98. Yo evidentemente quien me había hecho la propuesta era el señor Prada. Por lo tanto le dije que qué es lo que hacía ahí, o sea que no necesitaba una persona para lo que él me había ofrecido. No tenía ningún sentido, yo no tenía contenido de trabajo. Entonces le propuse que o de alguna manera yo lo que quería era desarrollar mi formación, ¿vale? O me acuerdo en ese momento, o le propuse ampliar mi formación, que fue lo que se me autorizó, y realicé un máster en Dirección Económica Financiera en el Centro de Estudios Financieros, en el CEF. Dirección Económica Financiera para después eso aplicarlo a Forum Filatélico. No, porque yo había estudiado empresariales, es decir, porque estaba dentro de mi rama, nada más, simplemente por eso. Es decir, afianzar, si tú estudias una carrera y resulta que no la desarrollas, no la llevas a la práctica, no me voy a poner a estudiar decoración, no sé, quiero decir, era por seguir una sintonía. Lo elegí yo. Me comentó el señor Prada que lo comentara con el señor Pacheco y se me autorizó. Eso me implicó que durante el año 98 para mí era una forma de motivarme, puesto que no tenía contenido de trabajo. El señor Prada no llevaba agenda, su agenda la llevaba él personalmente, el señor Pacheco de manera similar, inclusive el señor Pinto. El señor Pinto quizá tiraba más de alguna otra secretaria, ¿vale? Es decir, yo no tenía contenido. Bueno, ¿cuándo empezó a adquirir contenido su puesto de trabajo, doña Belén? Mi contenido pues empezó a partir del año 99. Pues sí, descríbanos en el año 99 qué empieza a hacer usted Le explico. realmente. A partir del año 99, previamente el señor Prada me había presentado a Carlos Rodríguez, ¿vale? Como un amigo suyo, personal, pero más como profesor de inglés. Es decir, le conoció en su momento como profesor de inglés, con unos métodos que había diseñado para la gente que no sabía hablar inglés, utilizaba unas técnicas especiales, que por la noche te ponías unos cascos, bueno, en fin, unas técnicas diferentes, ¿vale? Yo le conocía así. Sí es cierto que para mí el señor Rodríguez le identificaba siempre como un lobby, ¿vale? Como una persona que intermedia y demás. Entonces, ¿cuándo empieza a tener contenido mi puesto de trabajo? En el 99. Para mí, desde que entro en esa empresa, es decir, que entro en el 97, ¿vale? Sin contenido de trabajo. En el 98 mi contenido era, de vez en cuando me daban un fax, no había correo electrónico, de vez en cuando me mandaban redactar una carta, es decir, no hacía falta ningún tipo de formación para nada, absolutamente para nada. Entonces, a mí personalmente lo que me extrañaba es que una empresa de la dimensión de Forum Filatélico, ¿vale? Con los departamentos que ahí había, que se supone comercializaba un producto muy concreto, muy específico, que no podías adquirir en España, sino que tenías que adquirirlo a nivel europeo, en este caso, puesto que se trataba del tema Europa, no entendía cómo no había un departamento internacional, no lo podía entender. O sea, simplemente, además yo venía justo de haber hecho la especialidad de comercio exterior, que es lo que había hecho en la empresa anterior. Me dedicaba a compra-venta, daba las charlas de la venta de los equipos a médicos, me da igual que fuera en Alemania, que en Italia, que en España, eso es lo que hacía. Entonces no lo entendía, con lo cual, pues para mí fue una opción maravillosa. ¿Cómo empieza? Empieza a raíz
de que por iniciativa de tanto del señor Prada como de Eduardo Pacheco, en el Herald Tribune se publican una serie de anuncios demandando filatelia del tema Europa, ¿vale? A esos anuncios contestan una serie de empresas. En esos anuncios, aparte de indicar cuáles eran los tipos de sellos que Forum compraría, ¿vale? Disculpe, doña Belén, ¿se refiere usted que sí. las publicaciones en el Herald Tribune ¿sí? las ordenaban el señor Prada y el señor Pacheco? Sí. Vale, de acuerdo, sí. Sí. O sea, yo era una mera... quiero decir, yo ahí simplemente en los anuncios mi nombre aparecía como persona de contacto, puesto que era la única persona que hablaba inglés. En esa planta no hablaba, bueno, el señor Pinto creo que hablaba inglés, pero bueno, no era su cometido ni mucho menos, él llevaba otros temas, ¿vale? En cualquier caso, esa iniciativa parte del jefe de compras y del director general. ¿El jefe de compras, quién es el jefe de compras? Se me pone como persona de contacto, el señor Prada. En la época que entro yo, el señor Prada. Sí, continúe, por favor. Entonces, bueno, a mí, por fin, ya tenía un trabajo en condiciones acorde a la formación que yo tenía. ¿Que lo describiría usted como qué? Pues dice usted que entró como directora secretaria de dirección, sí, y ahora está en una especie de departamento internacional. Claro, vamos a ver, yo le repito, o sea, no entendía cómo en una pero empresa... a partir del año 99 que tiene ya un puesto, digamos, con un contorno y un perímetro ya usted más claro. Nada más realizo labores administrativas. Es decir, usted... Yo no realizo, realizo labores administrativas de contacto con el proveedor, directo, pero es única y exclusivamente por el tema de que hablo inglés. Desconozco la filatelia. No he visto un sello, a raíz de mi entrada y mi incorporación en Stream. Antes, nunca, no era mi labor. Si usted me pregunta cuál era el procedimiento que se seguía... No, vamos por partes, doña Belén. Okay. Vamos a ver, mire, estamos hablando de que está usted en la quinta planta, sí. que se dedica ya a partir del año 99 a contactos con proveedores, funciones administrativas, sí. Pero ¿existía ya ahí en el departamento de recepción de compras? Creo que no. No. ¿Cuándo se crea el departamento de recepción de compras? Ahí no le puedo dar la fecha exacta, pero el departamento de recepción se crea ya en la etapa del presidente posterior. Del señor Briones. Sí. Bien, pero usted sí que estaba encargada de recibir la mercancía que venía de la mercancía, puesto que el presidente era el jefe de compras, se recibían en la quinta planta. Bien, en la quinta planta, digamos, donde estaba usted sentada allí. En la tercera mesa, que le digo. ¿Y usted recibía las cajas? Sí, ¿Qué tenía que hacer con esas cajas? Díganos. Muy sencillo. Se recibían unos lotes de diferentes proveedores. Unos se han mantenido desde su inicio hasta que yo dejo Forum, ¿vale? ¿Se refiere a proveedores? Me refiero a proveedores. Creo que ha habido otros que han desaparecido, quiero decir, que han dejado de suministrar. Dejaron de suministrar porque no encontraban filatelia, por lo que fuera, no recuerdo exactamente, pero bueno, en cualquier caso eso obra en las actuaciones se puede comprobar. O sea, mi función básicamente era, los lotes se recibían siempre a la atención del jefe de compras, en este caso el señor Prada, o a mi atención. Y la mayoría de las veces incluso a mi atención. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si ese lote tenía algún tipo de incidencia o había que hacer algún tipo de reclamación con respecto al envío, la persona de contacto era yo y era la que podía hacer ese trámite, es decir, trámite administrativo normal y nada más. Entonces el procedimiento en su día me remonto al 99, cuando ya se empieza a suministrar, con los que se pactan unas condiciones, evidentemente, condiciones que parten de la dirección general. Eduardo Pacheco y jefe de compras, ¿vale? Ahí hay unas condiciones que se cumplen y yo siempre me limito a la labor logística y administrativa, que consistía en el proveedor anticipaba, no había correo electrónico, insisto, el proveedor anticipaba un fax indicando el contenido de la mercancía que se iba a enviar, el medio por el que se iba a enviar, más datos dependiendo del tipo de transporte que se utilizase, se indicaba el Will Bill, quiero decir, toda la información detallada, ¿vale? Cuando ese lote se recibía en la quinta planta, ¿vale?, se mandaba un fax de confirmación
de que se había realizado en perfectas condiciones, para lo cual se hacía un muestreo. Se sacaba, si el proveedor decía le vamos a enviar 50 sobres contenidos en 2 cajas, esas cajas se abrían y se hacía un muestreo. ¿Quién hacía el muestreo? Lo hacíamos tanto la secretaria, lo hacía yo, como la otra secretaria que estaba. Hubo una fase intermedia, pero que ahí ya me pierdo con las fechas, en que se cambia el pool de secretarias. ¿Vale? ¿Usted cuando entró, quién estaba con usted, el secretario, haciendo estas labores? Cuando yo entro en el 97, estaba una secretaria que se llama Lucía Rojas, otra secretaria que se llama Maripaz, y yo, y nadie más. Y yo en la tercera mesa auxiliar, cotejando direcciones. ¿En el año 99? En el año 99, creo, pero ya finales, yo creo. Es que 99, no estoy segura. En cualquier caso, esas 2 secretarias, Lucía Rojas pasa a formar parte del departamento de accionistas, la otra secretaria pasa a formar parte del departamento jurídico y sube una nueva secretaria que es Mercedes Rodríguez, que es con la que yo he estado la mayor parte del tiempo, ¿vale? ¿Doña Rosa Rama fue secretaria también? Sí, doña Rosa Rama ha sido secretaria posterior a... desde que yo me marcho. Cuando usted se mandó a Sprineste, cuando usted se fue a Sprineste, ¿no? Sí, cuando yo ya me marcho. O sea, digamos que fue la que le sustituyó a usted en el puesto. Me sustituyó, efectivamente. Es la secretaria que me sustituyó. Bien, pues entonces hacía un muestreo entre usted y doña Mercedes Rodríguez. Se hacía un muestreo, sí. Exactamente, se hacía un muestreo. Pero hay varias... Vale, voy a ir un poco más rápido. No, yo lo que usted me diga. En la época, en esa primera época, se mandaba por fax, insisto, por fax, porque no había correo electrónico, ¿vale? Entonces se confirmaba que la mercancía iba a llegar en buenas condiciones, simplemente con ese muestreo, ¿vale? Esas cajas se quedaban retenidas en la quinta planta. El jefe de compras era el que daba la orden, ¿vale?, expresa de qué lotes iban al departamento de filatelia. Y los demás se quedaban retenidos. Mi labor, ¿cuál era mi labor? Disculpe, un momento. Sí. Dice que el señor Prada, en principio, es el que decide qué lotes se quedan en la quinta y qué lotes van al departamento de filatelia. A filatelia, ¿Me puede decir qué es eso del departamento de filatelia, por favor? El departamento de filatelia se supone que es uno de los pilares de la empresa, Bien, puesto que se dedica al control de calidad de la filatelia. Es el que controla la calidad, entonces. O sea, después del muestreo, para ver si el estado estaba bien del envío... Es decir, pura labor logística, sí. Bien, viene un control de calidad más exhaustivo. Sí, claro, porque se supone que los sellos son de calidad de lujo. Bien, ¿quiénes estaban en el departamento de filatelia a cargo de ese control de calidad? En el departamento de filatelia estaba María Cabezón como jefa del departamento. Junto a ella estaba su hermana, Maite Cabezón, y una persona que creo que era de muchísima confianza de ambas dos, que creo que se llamaba Nelly Gómez o algo así. El resto desconozco porque yo no visitaba con frecuencia el departamento de filatelia. ¿En qué planta estaba el departamento de filatelia? En la -1. En la planta -1. Vale. ¿Y las que se quedaban en la planta quinta por orden del jefe de compras, qué se hacía con ellas? Pues en principio se quedaban ahí retenidas, donde hubiese espacio físico, es decir, estaban a la vista de todo el mundo. De hecho, todas las personas que han subido a la quinta planta las han visto, no ha habido ningún tipo de ocultismo, cualquiera que hubiese preguntado se le decía lo que era. Ahí ha habido reuniones, ha habido visitas y nada más, es que no tenía ningún tipo de importancia. ¿Cuántas cajas llegó a haber allí en la planta quinta almacenadas por orden del jefe de compras? Me gustaría, señor fiscal, si me lo permite, antes aclarar una cosa, ¿vale? Respecto a mi trabajo y a cómo ha sido el procedimiento, porque ha tenido varias fases, ¿vale? Sí, doña Belén, mire, yo voy a hacerle muchísimas preguntas, pero obviamente si usted entiende que tiene que ir un poco más lejos, pues evidentemente... No, es que se lo digo porque se lo digo, señor fiscal, porque es muy importante, ¿vale? Claro, cuando mi labor se limita a nada más confirmar al proveedor que esa filatelia ha llegado correctamente. Yo el contenido no lo veo, el contenido lo desconozco, ¿vale? El señor Pacheco es el que de forma manuscrita me indica cuáles son las cantidades que tengo que pasar al proveedor para que emita la factura. Pero disculpe, en el muestreo sí ve contenido, parte del contenido, ¿no? En el muestreo sí ha visto parte del contenido, ¿no? Hombre, vamos a ver, el muestreo, me refiero a abrir, sí, un muestreo. Un muestreo no implica abrir todos los 50 sobres. Cuando no ve el contenido dice que no ve el contenido total, ¿no? No, nunca lo veo, ¿vale? Nunca lo veo.
En cualquier caso, la gestión de luego de contacto con el proveedor, a mí eso me lo facilita Eduardo Pacheco, ¿vale? En unos estadillos manuscritos que yo transcribo al ordenador y que una vez transcritos se le remiten por fax al proveedor para que dé su conformidad y emita la posterior factura. Esa era la mecánica. ¿Qué pasaba después? Mensualmente, puesto que él no tenía ordenador, o sea, no utilizaba el ordenador, no tenía ordenador, ¿vale? No había correo electrónico, yo mensualmente le hacía unos cuadros en Word, ¿vale? Indicando el proveedor, indicando la fecha de envío, la fecha de recepción, el contenido del lote, el medio de transporte por el que había venido, es decir, le tenía informado de todo. ¿A quién? Al señor Pacheco, ¿vale? Y se hacía de esa forma. Todo eso que estaba archivado en la quinta planta, en AZ. Todo. Era una forma de tenerle informado de que yo había realizado mi gestión. Mire, cuando en el año 2001 sustituye en la presidencia el señor Briones al señor Prada, sí. ¿Usted siguió dependiendo del presidente? Vamos a ver, es que le puedo... Bien, si me lo permite. He saltado del año 99 al 2001, pero quiere usted decir algo. Es que para algo. mí es importante porque sí. Es que para mí mi vida laboral ha sido un auténtico fracaso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Vale? O sea, porque yo entro con unas expectativas que evidentemente no se me han cumplido en ningún caso, ¿vale? Entro primero en la presidencia del señor Prada, donde no tengo contenido. El señor Prada era una persona que llevaba su agenda. Recuerdo que tenía una máquina de escribir. Sí, pero se lo ruego, céntrese en la pregunta que le están tratando de hacer. Discúlpeme. Pues sí, repítamela. Cuando entra el señor Briones. Perdón, en la época del señor Briones digamos que cuando el señor Prada es sustituido por el señor Briones, usted pasa a depender también del señor Briones, ¿es así? Sí. Directamente. Sí. ¿Y sigue reportando a las mismas personas, al director general y al director financiero? Sigo reportando al jefe de compras, en todo caso. ¿Que es el señor Briones? Que es el señor Briones. Y al director general, en todo caso, con resúmenes que tengo que hacerle de manera mensual para indicarle cuál ha sido el volumen, los importes, los pagos efectuados y todo lo que está relacionado con las compras de proveedores. Cuando el señor Pacheco es sustituido por el señor Merino en la dirección general, ¿el trámite es lo mismo? ¿Pasa usted a reportar al señor Merino? Hubo un impasse ahí hubo un impasse de que creo recordar que el señor Pacheco se marcha en abril y la dirección general estaba desocupada hasta que el señor Briones asume la presidencia y nombra al señor Merino como director general. No lo recuerdo ahí bien exactamente, pero ahí no lo recuerdo bien. En todo caso, los lotes de filatelia se venían suministrando y de la misma forma que yo reportaba a modo informativo al director general, ¿vale? Yo en contabilidad pasaba el listado de las facturas de compras a Jorge Alcántara, que era el jefe de administración, con copia a Dolores Deza, que era la persona que se encargaba de liquidar el Intrastat, con lo cual tenías que tener que hacerlo de una forma rápida, puesto que el Intrastat llevaba un plazo. Una vez eso, al mismo tiempo, también mandaba esa misma información a Tesorería, para que se preparasen las órdenes de transferencias que firmaría el presidente, el jefe de compras, perdón. Sí, mire, cuando el señor Pinto en un momento determinado también salió del Fórum Filatélico, ¿no es así? Yo creo que salió cuando se asume la presidencia del señor Briones o poco después, no me acuerdo, pero supongo que él lo podrá. Bien. ¿Y le sustituyó a alguien en esa? ¿Perdón? ¿Le sustituyó al señor Pinto a alguien en su trabajo no. al que usted tuviera que reportar? Vamos a ver, yo reportaba al director general. Nada más. Nada más. Bien. Y al jefe de compras. O sea, la mecánica siempre ha sido la misma. Bien. Mire, vamos antes de acabar en este extremo, quería decir, habla usted de varias personas que estaban implicadas, digamos, en esa fase administrativa de la que habla usted, labor administrativa, sí. Pero quería saber qué tiene que ver en esto o qué función tenía, si es que la tuvo en algún momento, el señor José Albeiro. José Albeiro entró a trabajar en el departamento de recepción de compras de filatelia. ¿Con usted? Yo seguía estando en la quinta planta, pero sí, sí. El señor José Albeiro, ¿dónde tenía su puesto de trabajo el señor Albeiro? En la cuarta planta. En la cuarta planta. Sí. ¿Y usted estaba en contacto con él por razón de su labor administrativa? Sí. ¿Para qué exactamente? Porque él en este caso,
se encargaba o se iba encargando cada vez más del tema de recepción de compras de filatelia. Pero supervisado un poco por mí. No voy a, mire, yo, señor fiscal, no voy a ser tan ambigua como otras personas están siendo. Voy a ser muy clara. Si usted me pregunta por nombre, este señor es un empleado y ha trabajado directamente conmigo en ese departamento. Como empleado, nada más. ¿Haciendo las mismas funciones que hacía usted? Sí, las mismas funciones. Entregaba la filatelia al departamento de filatelia y los lotes que tuviera que se quedaban retenidos en recepción. O sea, la mecánica siempre era la misma. Mire, comunicaba con los proveedores, les mandaba el mail de confirmación de que la mercancía se había recibido, comunicaba al departamento de contabilidad, comunicaba al departamento de tesorería y, por supuesto, comunicaba a la dirección general. Bien, doña Belén, vamos a hablar del señor Llorca un momento. Carlos Rodríguez. Sí, del señor Carlos Rodríguez. Sí. Cuando le presentan al señor Llorca, dice usted que le considera un lobby, que era un profesor de inglés, etcétera. No, es lo que me dijeron, señor fiscal, es que no es lo mismo. En algún momento le hablaron de la relación del señor Llorca o el señor Rodríguez con los proveedores de Fórum Filatélico. No, perdón, es que para mí el señor Rodríguez siempre está identificado con los proveedores de Fórum Filatélico. ¿Por qué llega a esa conclusión? Pues muy sencillo, porque yo esos proveedores los he visto físicamente, he hablado con los administrativos, mi relación con los proveedores ha siempre sido con los administrativos. Cuando se han realizado visitas por parte de los proveedores, que de hecho han sido así, ¿vale? Ya, si me pregunta usted, durante la época de Prada se han sido más y durante la época de Briones han sido menos, eso no lo sé. Pero recuerdo perfectamente que cuando había una visita de proveedores, el señor Rodríguez venía ahí. No le he dado mayor importancia. Aparte de que hablaba un inglés perfectamente y, como le he dicho antes, no había un departamento internacional y yo le relacionaba con proveedores. Es más, mi labor como secretaria se ha limitado a traducir. En muchas de ellas ha aparecido el nombre de Carlos Rodríguez. Por lo tanto, para mí es una persona que está identificada con proveedores. Desconozco en absoluto qué negociaciones tiene este señor. Si es un comisionista, lo desconozco. Es que no puedo decirle más. Bien. Cuando el señor Llorca Rodríguez comparecía en Fórum Filatélico con los proveedores, ¿hablaba con el presidente de Fórum Filatélico? Sí. Es decir, había reuniones entre el señor Rodríguez, el presidente y los proveedores. Había un protocolo, que además me encargaba yo, porque mi nombre aparece en todos los sitios, ¿vale? Yo era la encargada de enviar a todos los departamentos diciendo que se iba a producir una visita de un proveedor europeo, ¿vale? El seguimiento se iba a hacer, había un protocolo establecido. Se hacía la recepción en la quinta planta, de la quinta planta se hacía un saludo, se hacía un pequeño tomar un café, que es lo que yo hacía, y posteriormente se le bajaba por diferentes plantas hasta llegar al departamento de filatelia y adjudicación para que vieran cuál era el funcionamiento de la empresa. Bien. Una vez realizado todo eso, volvían a subir a la quinta planta y se reunían tanto con el jefe de compras como con el director general. ¿El asesor jurídico del Fórum Filatélico acudía a alguna de esas reuniones? Yo creo que no. En visitas de proveedores creo que no. Bien. ¿En otras visitas con el señor Rodríguez que no fueran de proveedores? ¿Perdón? ¿Otras visitas con el señor Rodríguez y el asesor jurídico que no fueran de proveedores? El señor Rodríguez ha venido en ocasiones sin proveedores, sí. Y en esas reuniones, en esas visitas que hacía el señor Rodríguez sin proveedores, ¿había reuniones con el presidente, con el director general y también con el asesor jurídico? ¿Le he querido entender? Sí. ¿Sabía usted el contenido de esas reuniones? No. Nunca he entrado en ninguna reunión. ¿Es usted capaz, si es que es capaz, de estimar más o menos como cuántas veces al año podría el señor Rodríguez aparecer por Fórum Filatélico? A ver, lo que sí le puedo decir es que, desde luego, en la época de Prada, que para mí ha sido, más efímera, podría haber aparecido 2-3 veces, no estoy segura, 2-3 veces. ¿Al año se refiere? Sí, me refiero al año. No ha tenido una frecuencia, de estar presente en Fórum. De acuerdo. ¿Y en la etapa del señor Briones? En la etapa del señor Briones, o similar o incluso menos. De acuerdo. ¿Vale? Ahora, doña Belén, le voy a exhibir algunos documentos que quiero que vea para hacer algún comentario al respecto, que yo le preguntaré. El primero, aunque ya se incorporó en su día, está en José Abascal 51, planta 1, caja fuerte, bloque 3, páginas 53 y 54. José Abascal 51, planta 1, caja fuerte, bloque 3,
Páginas 53, 54. Bien, doña Belén, este documento le es familiar, por lo que veo, ¿eh? Y solo quería decirle, primero, si en la segunda página la letra manuscrita es letra suya. Sí, sí. Bien. Mire, sabe usted que hasta el presente este documento se ha vinculado a una transferencia bancaria en relación con la venta de acciones de Fórum Filatélico entre las sociedades Jesús Fernández Prada y Comercio y Ventas. Pero no lo sé porque yo lo supiese. Lo sé por las actuaciones. Lo sé bien, doña Y Belén. lo sabe usted en instrucción, que fue una de las preguntas que me hizo. De hecho, no en vano salió publicado en El Economista que yo era la persona que ingresaba los cheques. Bueno. Sí, pero vamos a dejarnos de lo que haya aparecido publicado, que no tiene... Vale, perdóneme, señoría. Es que quiero... Sí. Es un trámite administrativo más que no tiene ninguna connotación para mí, y de lo que sé con respecto a estas sociedades me he enterado el otro día por la declaración del señor Briones. En todo caso, doña No Belén... puedo decir más. Sí, doña Belén, lo que sí le advierto, pero bueno, ya lo sabe de sobra, es que le voy a repetir muchas preguntas que se hizo en instrucción, porque es la primera vez que le oye este Claro, programa, lo ¿de acuerdo? entiendo, sí, lo entiendo. Mire, lo que quiero decir, ¿esto de muy urgente se refiere a la transferencia? No lo recuerdo, Bien, ni tengo ni idea. De acuerdo. Además. Mire, aquí No cuando tengo ni dice idea. que hay un teléfono de contacto de Carlos en el Cairo, en caso de que necesite hablar con él, ¿recuerda usted si esto que escribió era para hablar con él en relación con esta transferencia? Si lo recuerda. No, es que no lo sé. Vale, no mire, ¿cómo lo contactaba usted con el señor Carlos si es que tenía que contactar? Yo tenía un listing telefónico en el cual estaban los teléfonos de Farus, creo que en él había un par de móviles, y en general siempre llamaba a él, en general. De acuerdo. En general. Bien, señoría, el siguiente documento que quiero que se exhiba, doña Belén, es documento incautado José Abascal 51, archivo 4 romano, bloque 7, páginas 9 y 10. Sí, José Abascal 51, archivo 4 romano, bloque 7, páginas 9 y 10. Doña Belén, tiene usted a la vista un correo que remite, aquí pone señor Carlos Llorca, aunque se habla de él como señor Rodríguez. Dice Carlos Llorca, 8 de febrero del año 2002. Dice: hola Belén, pásale esta información al señor Merino y confírmame que el señor Nieto vendrá el día 13 a firmar varias operaciones de grupo. Por favor, y le dice aquí una serie de observaciones, ¿de acuerdo? No se trata de que entremos ahora en cada una de las operaciones, pero lo que sí que quiero decir es: como el señor Llorca da por hecho, o dice aquí, hola Belén, pásale sobre varias operaciones de grupo, podemos concluir que había una serie de operaciones vinculadas al Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, la filial de Fórum, que eran controladas por el señor Llorca y que le reportaba a Fórum. No tengo ni la más remota idea. Porque si usted acota esto y lo analiza así, de esta forma, esto es un trámite más. Un trámite meramente administrativo. Desconozco todas las operaciones del grupo. Bien, no le digo si usted las conoce o no, porque no le digo eso. Le digo si usted recibía comunicaciones del señor Llorca habitualmente en relación con operaciones de Grupo Unido, porque como dice aquí, varias operaciones de grupo. Dice varias operaciones en grupo, pero esto se refiere a que en uno de los viajes del señor Briones, ¿no?, lleve no sé qué trámite administrativo. Pero es que en esta misma línea existen otros correos. Bien, lo que yo le pregunto, doña Belén, que a lo mejor no me estoy expresando bien, es si había varias comunicaciones del señor Rodríguez que le llegaran a usted para Fórum Filatélico, para el señor Nieto, para el señor Merino. Si las había eran muy esporádicas, y sobre todo en concreto con este tema, muy esporádicas. El señor Nieto supongo que es don Francisco Briones Nieto, ¿verdad? Supongo, sí, claro. Sí. Estamos hablando del año 2002. Sí, señor Nieto. ¿Usted coincidió le llamamos señor Nieto, sí. ¿Usted coincidió en la etapa de don Ángel Briones Nieto también? No. De acuerdo. Mire, abajo, la letra que hay escrita la ha hecho usted, ¿verdad? También. Sí. Abajo donde pone CR 8 de febrero 2002, ¿se refiere a Carlos Rodríguez? Sí. Sé que hay muchas anotaciones con CR en la causa donde efectivamente nos referimos al proveedor Crimpel, lo sé. Pero en este caso se refiere usted a CR Carlos Rodríguez, ¿verdad? Sí. ¿Era habitual que usted hablara con el señor Briones del señor Rodríguez escribiendo usted CR por algún motivo? No, que no entiendo la pregunta. Sí, disculpe. Lo que quiero decir es que el señor Llorca o del señor Rodríguez al señor Briones, si tenía que transmitirle alguna instrucción del señor Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Vale, ¿y esto de CR lo pone usted para usted o para...? Esto es una nota como cualquier otra nota cuando coges en un listing telefónico. No tiene para mí no tiene mayor connotación.
Mire, respecto a los proveedores de Fórum Filatélico, ¿de acuerdo? Como usted ha tenido un contacto administrativo, logístico, como lo quiera llamar, con los proveedores extranjeros de Fórum Filatélico, quiero hacer unas preguntas sobre los proveedores. Para empezar, su grado de conocimiento respecto a los proveedores de Fórum Filatélico en el histórico de todo Fórum Filatélico, considero que es un grado de conocimiento alto, ¿es así? ¿Alto en qué sentido? En el sentido de que usted sabe con quiénes está hablando, quiénes son los proveedores, cuál es su nacionalidad, quién es el responsable último de cada proveedor, ¿es así? Sí. Sí. ¿Esa información la sacó usted motu propio, se la proporcionó el jefe de compras, se la proporcionó el director general? No, esa información, mire, esa información parte de las publicaciones que se realizan en el Herald Tribune, ¿vale? A partir de las cuales se reciben una serie de cartas de diferentes empresas. De esas empresas que se ponen en contacto con Fórum Filatélico, unas se desechan y otras se aceptan, porque aceptan las condiciones que Fórum Filatélico impone. Entonces, yo conozco quién firma la carta, si finalmente se ha llegado a un acuerdo, es decir, si Fórum, el jefe de compras, el director general, algo que no depende de mí, ha llegado a un acuerdo, sé quién es el responsable y quién es el administrativo. Y yo con quién hablo es con el administrativo. Bien. Mire, la sociedad Krimpen, ya sé que es muy difícil de pronunciar, lo he abreviado, Krimpen BV, la sociedad holandesa, gestionada por el señor Stenhuis. Sabe usted muy bien de quién estoy hablando. Sí. ¿Krimpen era un proveedor de Fórum Filatélico? No. De acuerdo. ¿La sociedad Piterio, Mauricio Piteri, era un proveedor de Fórum Filatélico? No. Bien. ¿La sociedad Creative Investment era un proveedor de Fórum Filatélico? No. ¿Atrio Investment o Atrio Collection era una sociedad? No. No. ¿Y Stamp Collectors? No sé quién es. Bien, está. Mire, quisiera que se exhibiera a doña Belén Gómez este documento. Documento incautado Julián Camarillo, 7, caja 5, bloque 4, folio 63 y siguientes. Julián Camarillo, caja 5, bloque 4, folio 63 y siguientes. Doña Belén, si no me equivoco, lo que tiene a la vista es un listín telefónico, sí, que si no me equivoco pertenecía a Fórum Filatélico, se lo llevó usted a Sprineste, ¿es así? Sí, pero ¿me permite que le cuente el origen de este listín? Este listín data de la época en la que yo entro en el 97 y, como le he dicho, me tienen relegada a una mesa en la cual no tengo nada que hacer. Entonces cojo el listín telefónico que había en la quinta planta, que utilizaban indistintamente las dos secretarias, y me pongo a mecanizarlo. Nada más. Si usted me dice, cuando yo pongo aquí categoría, de verdad es que lo hago al azar. Es como cualquier teléfono. En un teléfono móvil, yo para llamar a mi madre, o si me llama, yo qué sé, la vecina del quinto, pues antepongo vecina Pepita, vecina mamá, mamá no sé qué. Y esto es exactamente lo mismo. Exactamente. Lo digo, señor fiscal, porque en aquel entonces, en instrucción, se dijo que es que esto recogía todos los teléfonos de la operación Malaya. No sé, ¿No se acuerda? Mire, dudo mucho que yo dijera eso, doña Belén. Pero no es eso lo que interesa al tribunal. Vamos a centrarnos. Sí, pero vamos a centrarnos. Yo le voy a hacer preguntas sobre este documento. Para empezar, es un documento que se llevó usted de Fórum a Sprineste, ¿es así? Puede ser. Yo cogí mis cosas, metí en la caja cosas al azar y... Mire, en la columna segunda, efectivamente, donde hay categorías, dice usted que al azar pone unas indicaciones que supongo que es que le sirven a usted para ubicar a las personas. MP significa Manuel Pinto. ¿En la primera página está usted? Sí. Bien, la categoría, en la décima línea, por ejemplo, JP es Jesús Prada. Sí. Bien, y cuando aparece EP, por ejemplo, en el 55, la siguiente... Eduardo Pacheco. Es Eduardo Pacheco, ¿verdad? ¿Esta asignación la hace usted por algún criterio? Por el motivo que le acabo de explicar. Es decir, como yo no tenía contenido, si alguna vez de casualidad, Eduardo Pacheco me decía, póngame con fulanito, yo en el listín identificaba con quién hablaba. Nada. Porque era, digamos, el contacto más habitual con esta referencia. En cierta forma sí. Bien, de acuerdo. Mire, si quieres ir a la página 4, por favor. Sí. Quiero que se sitúe como usted lo numeraba muy bien sistemáticamente, en el 143. No, es una hoja de cálculo, sí. Sí, en el 143. Sí. Habla de Susana Font. Sí. Con el domicilio en el número 1 de Hind Street, en Londres, y un teléfono del Reino Unido. ¿Sabe usted quién era Susana Font? Por las actuaciones. ¿No lo sabía entonces? No.
Pero categóricamente, además, señor fiscal. Bien, de acuerdo. Luego ha sabido que era la secretaria del señor Rodríguez en Londres. Por las actuaciones. En la siguiente página, por favor. En los números 176 y 177, ¿de acuerdo? Sí. Mire, está el señor Ángel Huergo y el señor César Huergo. Ángel Huergo. Ángel Huergo y César Huergo. ¿Hay una relación, alguna relación familiar entre don Ángel y don César Huergo? Pues no lo sé. Ángel Huergo y César Huergo. Eso puede ser un error, no lo sé. ¿Nos repite el número, por favor? Sí, número 176 y 177, señoría, página 5. Si voy muy rápido, señoría... No, repite la pregunta. Sí, la pregunta es si sabía si hay alguna relación entre el señor Ángel Huergo y César Huergo. Fíjese que a don Ángel Huergo se vincula a Fórum Filatélico y don César Huergo a Creative Investment. Que no lo sé. ¿Puede ser que Ángel Huergo se llame César Luis Ángel Huergo? Es que no lo sé. Vale, de acuerdo. Lo digo por instrucción cuando... No lo sé. Bien. No, Ángel Huergo, no. Vale, de acuerdo. Yo creo que son la misma persona. Bien, en la cuarta columna, sí, don César Huergo se pone aquí Creative Investment, en la cuarta columna. Que pone, arriba usted puso empresa, en el cuadro de dijo empresa. César Huergo, sí. Sí, empresa Creative Investment. Sí. ¿Qué relación, si Creative no era proveedor, ha dicho usted, de Fórum Filatélico, qué relación tenía con Fórum y por qué estaba en el listín telefónico? Primero, vamos a ver, estaba en el listín telefónico por lo que lo he explicado antes, es que de verdad, es que no hay otra explicación. Disculpe, es tan sencillo como eso, de verdad. Sí, usted estaba pasando las páginas que ya tenía del listín telefónico antiguo a un cuadro de Excel para, digamos, adecentarlo, por así decirlo, y que usted copió lo que había allí, nada más. Sí. Bien, ¿quiere usted ir, por favor? Es que... Sí, no se preocupe, a la página 7. En la página 7, si va usted a la línea 257... Sí. Habla usted ahí, o habla el listín de Piteri. Sí. Piteri, la empresa Piteri. Sí. La empresa Piteri ha dicho usted que no era proveedor. ¿Sabe usted qué relación tenía con Fórum Filatélico para que estuviera en su listín? El señor Prada, insisto, llevaba su propia agenda. Yo, cuando he estado en esa planta, he visto que el señor Krimpen, tanto junior como senior, visitaban al señor Prada. ¿Se refiere al señor Stenhuis? Sí, a Stenhuis. De Piteri yo realmente no le ubico, no le sé poner cara, pero si esto está aquí, probablemente el señor Piteri también hacía visitas al señor Prada. Pero le digo, el señor Prada era el que gestionaba él a título personal y no contaba absolutamente con nadie. Él tenía visitas, él recibía visitas y él llevaba su propia agenda y él gestionaba todo. Bien, ¿quiere usted por favor ir a la página 8? Sí. Arriba del todo, el número 268. Sí. Carlos Yorca Rodríguez. Sí. Y hace empresa Farus del polígono Lourdes de Coín. Sí. ¿Qué relación había entre Farus, el señor Yorca y Fórum Filatélico? Farus, en el año 2000, a principios del 2000, ¿vale? El señor Carlos Rodríguez ya tenía visitas, como he dicho antes, periódicas en José Abascal, ¿vale? ¿Por qué está Farus? Porque creo que es en el primer trimestre del año 2000 cuando Fórum Filatélico empieza a publicar una serie de artículos relacionados con la filatelia a través de la revista que Farus publica. La revista ¿pero qué relación tenía Farus con el señor Rodríguez? Vamos a ver, yo lo he dicho, insisto, esas revistas cuando venían con los artículos que hablaban de inversión filatélica, etcétera, que no tengo ni idea de quién los realizaba, ¿vale? Esas revistas venían siempre a la quinta planta. Desde esa planta se repartían al departamento comercial. ¿Por qué lo sé? Pues porque en la contraportada vienen todas las personas que han participado en la revista y entre ellas el editor era José Manuel Carlos Yorca Rodríguez. De acuerdo. Mire, en el número 296, el señor Stenhuis, de la entidad Krimpen. Sí. ¿Qué relación tenía Krimpen con Fórum Filatélico? Insisto, eran visitas, yo ahí lo identifico con JP que es el señor Prada, que le visitaban actualmente. Insisto, yo no sé certeramente si Krimpen era proveedor. Sí entendía que se dedicaban al tema de la filatelia. ¿En qué forma y de qué modo? Lo desconozco. De acuerdo. Mire, Un operador del sector, ¿por qué no?
Las negociaciones que pueda tener no las desconozco. Mire, y por último el número 299. Sí. El señor Ángel Tejero del Río, sí, de la Sociedad Creative Investment SL, sí, que lo asigna usted también al señor Prada. Sí. Lo mismo que las otras en todo caso. Perdón, el señor Tejero, Ángel Tejero, la misma mecánica, visitaba al señor Prada con cierta frecuencia en su despacho. ¿Y al señor Briones? ¿Lo recuerda? Hablo en la época de Prada. Sí. No, en la época del señor Briones yo no recuerdo. El Tejero, no. De acuerdo. No. Época del señor Prada. Sí, mire, quiero que seleccionen ahora solamente 2 hojas. Este documento es igualmente en Julián Camarillo 7, caja 5, bloque 4, folios 4 y siguientes. Solo he imprimido los folios 4 y 83, señoría. Este documento está justo antes de este listín telefónico, para que la acusada también se sitúe. Solo he imprimido de este documento. No, disculpe, este documento va del folio 483. No puedo decirle qué folios he imprimido exactamente. La primera, la cara y el folio. Doña Belén, este documento es el que estaba antes de ese cuadro que usted hizo. Doy por hecho que este era, y como estaba también en Julián Camarillo, se lo llevó usted de Fórum, porque pone el listín telefónico de Fórum Filatélico, ¿de acuerdo? Sí. Este era el documento que tenía, digamos, manuscrito, los teléfonos y los teléfonos antiguos de Fórum que usted pasó a limpio a ese cuadro. No he entendido la pregunta, sí, pero disculpe. A mí lo que me parece que esto es una portada de ese fichero, ¿no? Sí, de ese listín. Y que algunas letras de las que están aquí no son mías. Bien, pues pase a la siguiente página. Mire, solamente le he imprimido una de ellas porque no tenía sentido que le imprimiera todo. Y quiero saber si esta letra es suya, donde pone Barstow International Limited de Gibraltar. Yo creo que sí. Sí, ¿y sabe usted qué relación tiene Barstow International Limited con Fórum Filatélico? Le puedo prometer que no. Bien. Entonces, yo lo que he visto por las actuaciones. Bien, ¿y este teléfono quién se lo proporcionaría a usted? Ese teléfono de Barstow International. No lo recuerdo. De acuerdo. Pero para mí esto no tiene ningún significado. Es en su época. Lo desconozco de verdad. De acuerdo. Es que... Mire, quisiera exhibirle lo que le voy a exhibir ahora, doña Belén, es una serie de correos electrónicos que están en el anexo documental del informe pericial, anexo documental 10, portátil de Francisco Briones, correos Francisco Briones, sí, páginas 13, 14, 15, 16 y 36, repito. Esto está me dice en el portátil del señor Briones. De Francisco Briones. Estos son una serie de correos que manda usted al señor Stenhuis, dirigido a Krimpen, se sitúa, ¿verdad? Lo ve. En el año 2001 y en el año 2002. Con copia siempre para el señor Briones. Y los temas pues son responder a una carta o sellos de Europa FED, hojas, sellos de Europa FED. Pero es que, por ejemplo, it could be very helpful, quiero decir que luego aquí lo que pone realmente es que hay detail, yo my email address, no se preocupe, para que cualquier comunicación que él tenga que hacer al señor Nieto me haga a mí. Si todavía no le he preguntado por los documentos, era para que primero los conté. Si vamos muy rápido, comprendo que usted tiene muchas cosas que decir y está muy bien, pero yo voy a ir todo lo rápido que yo pueda, siempre que no merme su derecho de defensa. Entonces, mire, estos 5 correos, le digo, son correos que usted remite al señor, a la entidad Krimpen, ¿de acuerdo? Y dirige usted al señor Marcel, que supongo que es Marcel Stenhuis, ¿no? Sí. Bien. Mire, lo que quiero decir en estos correos, y tómese usted el tiempo que necesite, habla usted de que el señor Nieto está estudiando la lista de precios, está viendo unas cosas que le manda el señor Stenhuis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Le he imprimido 5 como le podría imprimir muchos más. Las comunicaciones que usted hace al señor Stenhuis, en las que habla de sellos y en las que habla del señor Nieto, estas comunicaciones, ¿sabe usted con motivo de qué las tiene que hacer? ¿Estas comunicaciones las hace usted por iniciativa personal, se las manda a alguien?
Estas comunicaciones son una traducción de lo que me indica el señor Briones. Es decir, el señor Briones le pone el correo en castellano y usted lo traduce al inglés. Sí, y se o a lo lo pone... mejor me lo va dictando o lo que sea. Esto es una mera traducción. Y mire, yo no negocio absolutamente nada con eso. De acuerdo. Y Crimpen, que es una sociedad que no es proveedora de Fórum Filatélico, sí. Le pregunto a usted, ¿qué hace comunicando con el señor Briones en relación con los sellos de Fórum Filatélico y las ventas de sellos y las condiciones económicas de las ventas, etcétera? Yo no le puedo dar respuesta a eso, señor fiscal. Mire, mi única labor en Fórum Filatélico con el tema de la filatelia ha sido logística. Y me imagino que luego me preguntará por el tema de los albaranes y demás, el CR dichoso. Vamos a dejar lo que le va a preguntar. Vale, es que depende de cómo... Sí, pero le ruego que vamos a indicar... La pregunta concreta es... ordenada. No se preocupe, Gracias, que si señoría. hay algo que usted no ha dicho, después tendré la oportunidad de hacerlo. Vamos a seguir. Lo que usted me está preguntando es... Esto no parte de iniciativa mía, ¿vale? Estos son traducciones por orden del señor Briones. De hecho, además lo pone en algunas de ellas. Lo pone claramente, ¿vale? Sí. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Bien, lo que le pregunto usted me pregunta, ahora... Crimpen no es proveedor de Fórum para mí, no lo es. Bien, ¿cuándo usted llegó a tener conocimiento de que Crimpen mandaba sellos a Fórum Filatélico en algún momento? Por las actuaciones. ¿Nunca supo que mandaba cajas de sellos directamente a Fórum Filatélico en una época determinada? No. ¿Y tuvo algún conocimiento de que Crimpen mandaba sellos a Fórum Filatélico a través de otros proveedores? No. De acuerdo. ¿Cuándo ha sabido usted eso? Por las actuaciones. Y en especial por mi incorporación a Sprint. Quiero decir, yo en Sprint trato directamente con Crimpen, con Marcel. ¿Vale? Sí. Mire, el siguiente documento que quiero que se exhiba es un correo electrónico que está en anexo documental a la zona policial, anexo documental 10, portátil de Francisco Briones, correos de Francisco Briones, página 17. Madre mía. Ay, sí. Que me los quiero llevar de recuerdo. Mire, en esta época, 8 de noviembre de 2001, sí, estamos hablando ya de estaba el señor Briones de presidente, ¿no? Sí. Ese es un correo que dice usted al señor Stenhuis, que de acuerdo con la visita que tuvo ayer en Madrid, le mando lo que necesita. Le dio la dirección de Colecciones Diversas SL, que era... ¿Sabe usted lo que es Colecciones Diversas? No sabe que fue proveedor de Fórum Filatélico. Por las actuaciones. Por las actuaciones. Y en la visita que hizo el señor Stenhuis a Madrid el día anterior, ¿sabe usted por qué fue? No entro en las reuniones, no. Vale, cuando dice con su visita a Madrid se refiere a la visita que tuvo con el presidente. Vamos a ver, yo con el señor Briones sí he llevado agenda, ¿vale? Su agenda personal. Y es cierto, cuando él ha indicado que tenía una actividad frenética, es cierto también. Porque el señor Briones llevaba presidencia, llevaba compras de filatelia y llevaba dirección comercial nacional. ¿Qué pasaba? Que muchos de los correos que iban a su atención iban filtrados a mí. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Entonces, pero esto en cualquier caso, esto no es algo que parte de iniciativa mía. De hecho, todo va con copia a Francisco Briones. En todo caso, a quien le tendría que preguntar, a mí desde luego esto es un trámite más, es una pura traducción. Sí, al señor Stenhuis le preguntaremos en su momento muchas cosas, no se preocupe. Gracias. Lo que quería saber es si usted sabía, en algún momento había tenido conocimiento, como usted trataba con los proveedores, y Colecciones Diversas había sido proveedor de Fórum. No. De acuerdo. Bien. Bien, mire, el siguiente documento, señoría, es un documento igualmente anexo documental a la pericial, anexo documental 10, portátil de Francisco Briones, correo de Francisco Briones, páginas 19 y 20. Mira, aquí tiene dos correos de 21 de noviembre de 2001. Uno es a la 1:30 del mediodía, el siguiente es a las 17:17. El primero se lo manda usted al señor Stenhuis y el segundo al señor Briones, que es una contestación que hace el señor Stenhuis, ¿verdad? A ver, un momento. Sí, por favor, claro. Vale, o sea, el primero es de 13:30, del mismo día, 13:30, 17:17, vale. Vale, ok, sí. Bien. Abajo le adjunto el correo que nos ha enviado. Igualmente incluye traducción, sí. Bien, mire, en este primer correo, el que le manda usted al señor Stenhuis,
Esto que escribe usted en inglés, lo escribe usted porque lo ha leído primero en castellano en una nota que le pasa al señor Briones, ¿es así? Sí. O me la ha traducido en el mismo momento en su despacho. Sí. ¿Quiere usted traducirnos el primer párrafo, por favor, al castellano? Está puesto aquí. Bueno, cuidado porque, mire, la siguiente... Vale, si lo traduzco si quiere, igual. Yo si quieres que lo traduzco, no tengo ningún problema. Escúchame, doña Belén, para no confundirse. Vaya a la segunda página. La traducción que hace usted ahí es el correo que está al pie de la segunda página, ¿vale? No de la primera parte, ¿de acuerdo? Vale, es verdad, tiene razón. ¿Vale? O sea, que no se confunda, ¿de acuerdo? Vale, perdone, gracias. Sí. Muchas gracias. Venga, entonces, el primer párrafo. Sí. Díganos usted que... Como usted bien sabe, es política de nuestra compañía desde hace mucho tiempo que los precios de compra del tema Europa CEP de las colecciones tema tal son objeto de discusión por ambas partes con el fin de llegar a un mutuo acuerdo, ¿vale? Sí. Insisto, es una traducción. Sí. Antes entre el señor Prada y ahora... Vale, suficiente. Entonces, no se preocupe. Entonces, lo que le dice usted al señor Stenhuis es que los precios de la filatelia están negociados directamente entre el señor Briones y el señor Stenhuis, y antes entre el señor Prada y el señor Stenhuis. Yo me limito a hacer la traducción, sí. Bien, entonces cuando usted escribió esto, se preguntó, usted que estaba en contacto con los proveedores, cómo venían los sellos de Crimpen, que no era proveedor, a Forum Filatélico. ¿Cómo le puedo saber? No, le pregunto yo a usted. Yo le pregunto, tiene razón. Perdóneme. No. Bien. La respuesta es no. Mire, evidentemente entiendo que los proveedores europeos se tienen que nutrir de filatelia. Si el señor Stenhuis, Crimpen, Piteri o los que haya por el mundo, las casas de subastas, etc., entiendo que esos proveedores también se suministran de esos proveedores a su vez. Lo desconozco. Sí, pero le quiero decir, había correos de este tipo entre los proveedores, los verdaderos, los que usted trataba, los que usted y el señor Briones sobre fijación de precios. Sí. ¿En qué sentido? Cuéntenos. ¿Cómo sucedía eso? ¿Cómo se fijaban esos precios? Esos precios se fijan desde la época en que empiezan a iniciar los suministros. ¿Con unos contratos tipo? Con unos contratos tipo, en el cual se marcan unas realmente no sé si era un contrato tipo o era una carta de intenciones, no me acuerdo, de eso sí que no me acuerdo. Lo que sí es cierto es que se exigía unos estándares de calidad de esa colección, que era el tema Europa, a unos precios que ya imponía Forum Filatélico, pero que esos precios estaban basados en los catálogos internacionales, concretamente en el catálogo Mitchell. Y entonces el señor Stenhuis, ¿por qué tenía que fijar los precios con el señor Briones de la filatelia? Insisto, lo desconozco. Yo los precios, con quien trato es con proveedores europeos, no trato con Crimpen. De acuerdo. Mi único trato con Crimpen ha sido desde que me incorporo en Sprint. Bien, mire, ¿quiere ir a la siguiente página, por favor, la segunda página? Y usted, esa lo ha hecho usted la traducción, ¿verdad? Donde dice, estimado señor Nieto, es la traducción del correo de abajo, ¿verdad? Sí. Bien, mire, permíteme que le lea, porque dice usted, estimado señor Nieto, bueno, traduce usted, tomé nota de su correo de fecha 21 de noviembre de 2001 y estoy de acuerdo con su petición, como hizo el señor Rodríguez la semana pasada cuando me informó sobre este asunto. Yo también le comenté al señor Rodríguez que no es correcto que yo cambie la política únicamente en los pasados meses. Esta forma la venimos utilizando ya hace algunos años, ya incluso en el periodo en el que llevábamos los sellos nosotros mismos a Madrid, siempre con la completa aceptación del señor Prada y posteriormente con todos los envíos del CR1 hasta la fecha. Lo que está diciendo, lo que está introduciendo usted aquí es que el señor Stenhuis le dice, yo he llevado hasta ahora, el correos de 22 de noviembre de 2001, directamente los sellos a Madrid. O sea, los sellos no venían por los proveedores. A mí, desde luego, no me los han entregado. ¿Ve por qué le digo que en la época del señor Prada era una persona muy reservada, que gestionaba su agenda, gestionaba sus reuniones, y me imagino que el señor Crimpen, que declarará después de mí cuando le corresponda, he dicho señor Crimpen, perdón, seguramente lo dirá en la misma forma en la que yo se lo estoy diciendo. No he tenido ninguna participación, ni ninguna gestión, ni ninguna negociación, salvo sí. Llamar por teléfono y cotejar direcciones, de verdad. Vale, al señor Stenhuis no le ha recibido usted cajas en Forum Filatélico. No. Bien. Ni a la sociedad Crimpen. ¿Perdón? ¿Y a la sociedad Crimpen? No. Tampoco. No. De acuerdo, de acuerdo. No. Bien, el siguiente documento, señorías. Un documento, ya se exhibió al señor Briones, en todo caso traigo copia nuevamente. Encantado, Julián Camarillo, caja 9, bloque 1, y son los folios 14, 21 y 25. Julián Camarillo, caja 9, bloque 1, folios 14, 21 y 65.
Mire, tiene usted ahí dos correos, doña Belén, uno de 28 de octubre del año 2003, otro de 9 de marzo del año 2004, y al final hay una traducción. Sí. Me gustaría que nos dijera si esta traducción la hizo usted. Sí. Bien. El señor Stenhuis en su primer correo se dirige a usted y dice: Dear Mr. Nieto y Belén, ¿de acuerdo? Sí. El segundo correo se dirige solamente a Dear Mr. Nieto. Ya sé que a usted esto no le causará ninguna cuestión, pero había correos que iban directamente al señor Nieto y otros a usted y al señor Nieto. ¿Me entiende la pregunta? Sí, es la explicación que le he dado antes, porque concretamente este segundo correo al que usted se refiere, sí, me lo manda a mí. Sí. A mi cuenta de correo. Sí. Sin embargo, dice Dear Mr. Nieto. Sí. ¿Por qué? Porque el señor Nieto no habla inglés. ¿Y el primero por qué se lo manda a usted y al señor Nieto? Se lo he dicho, sí, o lo vuelvo a... porque muchos de los correos, yo le cribaba los correos al señor Nieto, ¿vale? Porque él muchas veces no estaba incluso en el despacho, yo se los iba cribando, como una mera labor de secretaria. ¿Y usted sabe si llegó a tener lugar esta reunión entre el señor Stenhuis, el señor Rodríguez y el señor Nieto? No. ¿No lo sabe o no lo fue? ¿O no hubo reunión? No, es que no lo sé. No lo sabe, de acuerdo. No lo sé. Desde luego en José Abascal o yo no estaba o no, en José Abascal no fue. Bien, de acuerdo. El siguiente documento, señorías, es un correo incautado. Está en anexo documental al informe pericial, anexo documental 10, portátil de Francisco Briones, correos de Francisco Briones, páginas 18. Doña Belén, mire, tiene usted un correo de 14 de noviembre de 2001 para Piteri, ¿de acuerdo? Con el asunto son listas de precios de sellos de EuropaCED y le da una copia al señor Briones. Y dice usted, y supongo que esto es indicación suya, no lo sé, como proveedores nuestros desde hace mucho tiempo, yo le he preguntado que si Piteri era proveedor, ha dicho usted no, nunca fue proveedor. Yo no le he conocido como proveedor, ya le he dicho, yo en la época que estuve con el señor Pradas, no le reconozco, ahora mismo yo no le ubicaría físicamente, o sea, no sabría reconocer su cara. Esto, insisto, es una traducción. Pero traducción al castellano. ¿Del castellano al castellano? Bueno, quiero decir, en este caso vamos a ver, esto es un trámite administrativo por orden del señor Briones. Pues al señor Briones le dice, ponga usted ahí como proveedores nuestros desde hace mucho tiempo. Cuando asume la presidencia, porque estamos Entonces dice, en vez de mandarnos ahora las listas al señor Prada, por favor mándeselas al señor Briones. Claro. Sí. Y permítame que insista. Cuando usted lee aquí que como proveedores nuestros que son desde hace mucho tiempo, Piteri, y usted que estaba en contacto con los proveedores y ve que Piteri no es proveedor, ¿no se preguntó qué hacía Piteri en este correo como proveedor desde hace mucho tiempo de Foro Filatélico? ¿Por qué me lo tengo que preguntar? No, yo la pregunta es si usted ocurrió... No, lo que yo quiero decirle es que quiero que quede muy claro. Mi único trato ha sido con los proveedores europeos. Insisto, ¿cómo se aprovisionan? Esos proveedores lo desconozco, ¿vale? Si Piteri, según dice aquí, y según otros correos que obran en la causa, de otras secretarias, inclusive de Rosa Rama, que fue la secretaria que me sustituyó, yo a Piteri nunca le he reconocido como proveedor porque yo no he visto nunca ninguna factura. Igual que sí que le digo que con el resto de proveedores europeos yo era la persona que realizaba el trámite administrativo. De acuerdo. Bien, doña Belén, mire, ahora quiero exhibirle un documento del que vamos a hablar en extenso, que es como usted sabe, la impresión de un archivo. Estos correos no. No, que me pregunta el abogado, pues si los puede tirar él, lo demás. Mire, este documento, señorías, se encuentra en versión impresa en el tomo 162 de las actuaciones, folios 50.738 a 79. Y es una versión impresa de un archivo incautado en el ordenador portátil de doña Belén Gómez, en la calle Julián Camarillo número 7, el día 9 de mayo del año 2006. El documento lleva por nombre
redistribución de filatelia a partir del 16 de mayo de 2000. Es el que figura arriba. La ruta dentro del ordenador es Documents and Settings, Administrador, Mis documentos, Belén, FF. En el anexo SFR del informe pericial hay una copia íntegra de este documento. Doña Belén, mire, este documento, ya sé que usted también declaró en extenso, en instrucción sobre este documento, pero vamos a concretar y a recordar algunas cosas de este documento. Mire, es un documento de 27 páginas. Espero que sea perfectamente legible para usted, ¿lo es? Sí. Sí. Porque sé que en el original hay sombreados y colores y tal que no pueden aparecer en el documento. Mire, este documento tiene 17 columnas, ¿de acuerdo? Están sin numerar, pero yo me referiré al número de columna en la medida que podamos situarnos. Y en la primera columna ve usted que pone ahí proveedor, ¿de acuerdo? Ahí se encuentran los siguientes proveedores: Eurinter Entrading de Francia, Euroware de Suiza, Interalliance de Suiza, Janssen Ferrier de Francia, María Cabezón como proveedora, Melkart, Piteri, Tilber Samelin de Holanda, Van Overijse de Bélgica, Beck Nederland de Holanda y Premier Stambrookes del Reino Unido. ¿De acuerdo? Este documento, ¿quiere usted decirnos cuándo elaboró este documento y cuál es el sentido de por qué elabora usted este documento? Sí. Este documento se elabora a mediados del 2000, puesto que los proveedores europeos empiezan a suministrar filatelia en el año 99. Como he dicho antes, el jefe de compras daba la orden expresa de los lotes que se entregarían al departamento de filatelia para el control de calidad, y el resto, pues bueno, se dejaban pendientes, en este caso en la quinta planta, hasta que el departamento de filatelia hubiese ya finalizado las revisiones previas. El departamento de filatelia venía sufriendo un colapso, pues no sé, estaba absolutamente colapsado. Yo me atrevería a decir hasta incluso 4 meses. No porque yo lo sepa, no porque yo tenga control sobre el dedo, sino es por lo que compras día, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? A partir de mayo se cambia la mecánica, y aunque aquí este documento, que insisto, igual que dije en instrucción, lo he realizado yo, ¿vale?, a iniciativa propia, este documento lo que recoge nada más es una forma de organizar la información, no tiene más. ¿Se llama redistribución? Se llama redistribución y no recirculación, ¿vale?, por el simple motivo de que antes los lotes quedaban retenidos en la quinta planta. A partir de mayo del 2002 hay ciertos lotes que son retirados de las oficinas de Fórum Filatélico. Esa es la explicación de por qué se realiza este documento. ¿Pero alguien le mandó a hacer el documento? ¿El jefe de compras? No, vamos a ver. El documento lo realizo sí, yo a iniciativa propia, sí, porque el jefe de compras en un momento puntual me pregunta y quiere saber cuántos lotes se han entregado al departamento de filatelia, para saber si el departamento de filatelia está cumpliendo en tiempo y forma las revisiones que tiene que realizar, nada más. Sí. Es una forma de organizarte la información. Bien, en la columna primera es el proveedor, digamos, que lleva las cajas a Fórum Filatélico. Sí. El proveedor, no es el proveedor que suministra, Fórum Filatélico, tema Europacep. Pero ahí sí pueden estar proveedores con los que usted trata y puede haber proveedores con los que usted no trata. A ver, yo conozco a los proveedores que son los que figuran en la primera columna: Eurinter, Eurover, Interalliance, Janssen, Tilber Samelin, ¿vale?, Beck Nederland, Van Overijse, con los que tengo trato telefónico. Sí, y con alguno que no hubiera tenido trato. ¿Hay alguno aquí que usted que le hayan dado un dato para ponerlo, pero que usted no lo lo llamaba constantemente todos los días? Yo si tenía algún tipo de incidencia en el transporte o... Me refiero, mire, más claro, doña Belén, en la página 8, por ejemplo, aparece Piteri. Dice usted, yo nunca he tratado a Piteri, ni le pongo cara, ni sé quién es. La verdad es que eso what is it? Página 8. Sí. Eso...
Piteri. Sí, Piteri. Piteri. Está el proveedor, fíjese usted, como la 12. No tengo ni idea, ahí sí que no le puedo decir. Melcar, por ejemplo, ¿Melcar lo considera un proveedor de Forum, Melcar? Mire, Melcar realmente yo la denominación social no la he conocido certeramente, salvo por alguna gestión administrativa que he realizado, o Melcar pertenece al señor Málaga, Antonio Málaga, ¿vale? Antonio Málaga es una persona que yo le definiría como un filatélico de toda la vida. Desconozco las sociedades que ha tenido y lo he visto por las actuaciones. Este señor ha tenido presencia en Fórum Filatélico desde la época del señor Prada e insisto, le visitaba al menos una vez a la semana, entraban en su despacho y lo que hablasen o dejasen de hablar lo desconozco, ¿vale? Sí. Vale, doña Belén. En la época de Briones se ha seguido manteniendo en el tiempo, ¿vale? Sí. Luego hablaremos sobre el señor Málaga extensamente, ¿de acuerdo? Ah, vale. Sí. Lo digo porque me pregunta usted por los proveedores. Sí. Yo, Melcar aquí, pues tampoco voy a decirle, no sé por qué está, pero no... Bueno, no en todo caso hay 11 proveedores. En la columna 2 introduce usted una referencia, que es para identificar al proveedor, ¿verdad? Hay una almohadilla, ¿no? No. No, dígame. Yo no identifico al proveedor con esa referencia. El proveedor incluye esa referencia. ¿En dónde? No es lo mismo. ¿En dónde la incluye? En el árbol bill, en los faxes, en las facturas, en los list of contents, en toda la información y en las cajas también. Es decir, digamos las pegatinas de las cajas, además de la referencia que venía en el list of contents, que es el albarán, en las cartas de embarque y todo. Todo viene de origen. Vale. Entonces, la almohadilla es siempre Urinter Trading, veo aquí. La E es de Eurover, la I de Interallianz, G de Janssen. Bueno, así. Eso es una referencia que va usted tomando, digamos, del papeleo y de las cajas. Que yo transcribo este fichero, que hago a iniciativa propia por el volumen que se me genera, pero que no es una sigla que yo ponga. Me viene de origen. De acuerdo. En la tercera columna dice envío. Ya va poniendo usted por orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, tal, para situar el número del envío por orden, digamos, ordinal. Sí. La columna cuarta pone F envío, ¿es la fecha de envío? Fecha de envío. Es la fecha en la que el paquete o las cajas salen del producto. Es decir, si es Urinter Trading y viene... Es la fecha de envío en la que el proveedor comunica que ese lote ha salido. De acuerdo. F recepción, columna 5, es la fecha en que se recepciona en Fórum Filatélico. Sí. La columna 6 y la columna 7 ¿sí? Dicen caja envío, paquete envío, entiendo. Sí. Caja envío habla de los paquetes que hay en cada caja, ¿es así? Concretamente Urinter, en vez de utilizar a lo mejor algún tipo de mensajería o hacerlo vía aérea o lo que fuera, o lo que decidiese el proveedor, este proveedor concretamente lo mandaba por correo certificado, ¿vale? Entonces mandaba 10 paquetes, lo que quiere decir es que el lote consistía en 10 paquetes, dentro de los cuales se contenían 39 sobres. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Entonces paquetes, luego los sobres, la octava, la cantidad, se refiere a las cajas en la columna 9. Se refiere a hay que leerlo con la columna 9, 2 cajas. Se refiere, sí, 2 cajas. 2 cajas. La referencia de la columna 10, ¿sí? Que va a cada caja, porque veo que hay 2 cajas, que hay 5 cajas, pues hay que poner más referencias. Esta referencia, ¿quién la pone? Esta referencia la ponía yo. ¿Cómo elige la referencia? Al azar. Al azar. Es decir, pero por ejemplo, las Jotas son siempre de... Se mantienen en el tiempo. De Urinter Trading, eso es, ¿no? Bien. Sí. Las va numerando. La columna 11, el neto se refiere a la factura, al importe de la factura. Sí. De acuerdo. La columna, disculpe, la columna 12, entrega. Sí. Esa fecha de entrega es entrega al destinatario de esa caja. Es decir, una vez que le llega a usted, tiene usted que cumplir una orden de decir, unas se quedan aquí, otras hay que retirarlas. Sí. Entonces, esa es la fecha en la que usted decide. Esta se queda aquí. Yo no decido. Usted cumple la orden. La orden expresa del jefe de compras, perdón, es que no es lo mismo. Bien, es decir, que esta fecha es la fecha en que usted cumple la instrucción del jefe de compras. Sí. De bien retirar la caja, al destino que ahora digamos, o bien que se quede allí. O bien que se entregue al departamento de filatería. Al departamento de filatería donde está doña María Cabezón. Sí. De acuerdo. En la columna 13 hace usted comentarios, a veces sí, a veces no, ya veremos algún... ¿Esos comentarios son a iniciativa particular? En su mayor parte son transcripciones. ¿Transcripciones de una orden, de una instrucción?
de unos albaranes que me entregan como previsión. De acuerdo. La columna 14 pone control. ¿Qué significa el control? Nada, es un filtro de una hoja de cálculo. De acuerdo. La columna 15 dice referencia. Aquí pone, por ejemplo, lo la mismo, primera. es otro filtro. La columna son filtros. Bien, ¿qué significa AT? AT significa Ángel Tejero. Bien, MC, ¿qué significa? Es María Cabezón. Bien. La siguiente página, PAT, ¿qué significa? Lo mismo, AT. ¿Me pregunta por AT? Sí, pero ahora pone P-AT. No lo sé. Vale, la siguiente. No lo en todo caso. Vale, la siguiente página. No lo sé. De acuerdo. Sinceramente no lo sé. De verdad que no lo sé. De acuerdo. Entonces, AT es Ángel Tejero y MC es María Cabezón. Y después la columna 16, el año. ¿A qué se refiere el año? Perdón, la columna 16. Sí. El año es un filtro. Es un filtro. Es un filtro exactamente igual. Es un filtro para ver cuál es el cómputo total en este año en concreto. O sea, que no. Bien, entonces, mire, las cajas que se quedaban en el departamento de Filatelia y a diferencia de las cajas que salían al destino que ahora usted nos dirá, si es que lo conoce, ¿quién decidía eso? ¿Quién decidía qué cajas se quedaban y qué cajas se retiraban? El jefe de compras. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué documento? ¿Cómo se lo hacía llegar? Inicialmente, como le he dicho, en la época de Prada daba la orden expresa, él indicaba los lotes que tenían que entregarse directamente al departamento de María Cabezón y el resto quedaban retenidos hasta que una vez hubiese revisado los lotes que previamente se le habían entregado. Es una mecánica que consiste simplemente en... A mí me adelantan unos albaranes desde que Pacheco se marcha, porque esta labor la realizaba el señor Pacheco, ¿vale? Yo simplemente he hecho transcripción de precios, de envío de fax, de tal. A raíz de que se marcha el señor Pacheco, el propio proveedor, es decir, el señor Pacheco creo que se marcha a primeros del 2000 hasta que en 2001 asume la presidencia y el señor Bellones y la dirección general, y es cuando entra en funcionamiento la dirección general. Es el propio proveedor el que te remite el albarán de contenido. A mí eso me venía por correo electrónico, ¿vale? Pero quiero decir, esas instrucciones de estas cajas se quedan, Belén, y estas cajas hay que llevar al jefe de compras. Pero ¿había algún documento, alguna orden, algún documento? Unos albaranes. Unos albaranes. Y mire, ya sé que no, precisamente le estoy diciendo que no recordemos su declaración en instrucción, pero quiero recordarle. Usted hablaba de unas órdenes de trabajo, ¿recuerda? Sí. No. Unas hojas, unas órdenes de trabajo. ¿A qué se refiere? No entiendo. ¿Con José Albeiro? No, de trabajo que le daba el jefe de compras. No lo entiendo. Bueno, ahora le exhibiré una de esas órdenes, a ver si es así. No lo entiendo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver, mire, las que se quedaban en el departamento de Filatelia, las que se quedaban en Foro Filatélico, ¿esas a dónde iban? ¿A María Cabezón directamente? Sí. ¿Y las otras a dónde iban, las que se retiraban? Las otras las retiraba César Huergo, que es un empleado de Ángel Tejero. Bien, ¿cómo las retiraba el señor Huergo? Llegaba al muelle de descarga y la retiraba. ¿El muelle de descarga? En una furgoneta. ¿Cómo no, se pero señor fiscal, es que parece que estamos hablando de que aquí las cajas se retiran porque sí y no. Para mí, y es la explicación que tengo, es que todas esas cajas debiera revisarlas el departamento de Filatelia. Absolutamente todas. De María Cabezón. Absolutamente todas. El departamento de Filatelia estaba colapsado. Entonces, llega un momento que es a partir de mayo de 2000, el famoso fichero que se llama redistribución, ¿vale? En el cual el jefe de compras decide que esas cajas las retire esta persona que es la empleada de Ángel Tejero. Yo he entendido siempre para control de calidad. Nada más, es que no, para mí no hay otra explicación. Control de calidad o envío a delegaciones. Vale, y esas cajas se bajaban, digamos, al muelle, abajo, al muelle de carga. Y venía el señor Huergo con una furgoneta y se las llevaba ¿a dónde? Se supone que se las llevaba a Ángel Tejero. A Ángel Tejero para hacer un control de calidad. Claro, yo supongo que era así. ¿Y por qué tenía que hacer el señor Ángel Tejero el control de calidad? Pero es que el señor Ángel Tejero es empleado o sea, Ángel, ¿qué me decía César? No lo sé, yo eso lo desconozco. Lo que sí sé es que está colapsado el departamento de Filatelia. Será una orden que le da el jefe de compras a quien sea, lo desconozco. Cuando pone que usted referencia a la columna 15, AT, Ángel Tejero, son las cajas que se retiran por el señor Huergo y que se llevan al señor Ángel Tejero. Sí. Bien.
¿Quién le explicó a usted, si es que alguien se lo explicó, el trabajo que hacía el señor Tejero? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hacía el control de calidad? ¿Cómo volvían esas cajas? Que no me lo ha explicado nadie. Nadie. Bien. Nadie me lo ha explicado. Lo que pasa es que al señor Tejero se le han dado 1916 cajas. A mí no me lo ha explicado nadie de cuál era el funcionamiento pero de la empresa de Ángel Tejero. Pero el director general o el jefe de compras el jefe de compras no le decía, aparte de decirle estas se quedan, estas se van, no le decía, oye, estas 1916 cajas tienen que volver después. Pero a mí me van a... No, le pregunto si mi trato era... No, señor Fabián. Usted, digamos que una vez que salen de Fórum se olvida de esas cajas. Mi trabajo termina en el momento que yo he hecho el trámite administrativo con todos y cada uno de los proveedores, he entregado las correspondientes por orden del jefe de compras al departamento de filatelia y las otras han sido retiradas. Y mi trabajo termina ahí. Y junto con esas cajas yo entrego una documentación. Esas cajas no van sin documentación. Esas cajas van con un sobre y con una documentación que incluye el contenido de las cajas. Vale. Que, insisto, desconozco porque no es mi función abrir las cajas. Yo desconozco la filatelia. Pero, digamos, las cajas que vienen a Fórum Filatélico y que son retiradas después, si no me equivoco, doña Belén, esas cajas se redistribuye el contenido de las cajas en otras. De hecho, en la columna 10 dice usted, aquí por ejemplo, cajas J1, J2, es decir, alguien le dice, estas cajas tienes que abrirlas y cambiarlas a otras que se las van a llevar. Entonces la pregunta es... No, pero no es porque se las vayan a llevar, señor fiscal. Es decir, mire, por ejemplo, la primera de Urinter Trading que viene con una almohadilla 1, se transforma en dos cajas de J1 y J2 y se van a Ángel Tejero, se las lleva. Concretamente eso, sí. Entonces... La de abajo, Urinter 2, se transforma en dos cajas también, ¿vale? Que van a María Cabezón. A María Cabezón. Y se enumeran como J3 y J4. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las cajas que venían eran unas cajas blindadas, estaban pintadas absolutamente por todos los sitios. ¿Vale? Venía el nombre del proveedor, un remitente. Yo, para mí, siempre he entendido que el destinatario final de estas cajas desconociese los datos de origen del proveedor inicial. Algo que me parecía totalmente lógico. A mí es algo que me parece totalmente lógico. No me resulta en ningún sentido algo anómalo. Bien, mire, vaya a la página 7. A mí no sé si me he explicado bien, señor fiscal. A la página 7, doña Belén, por favor. En la página 7 y parte de la 8 aparece como proveedor doña María Cabezón, que es la propia jefa de departamento de filatelia de Fórum Filatélico. ¿Por qué aparece como proveedor ahí? Porque María Cabezón entregaba a petición del jefe de compras unos lotes de filatelia y yo lo reflejaba como mera transcripción y no tengo otra explicación. Porque es que no la hay, para mí no hay otra explicación. Pero quiero decir, esos sellos que salían del departamento de filatelia, que eran y se entregaban al jefe de compras, después se convertían en cajas que se llevaba Ángel Tejero. Una orden expresa del jefe de compras. Por eso le digo, estos son órdenes expresas del jefe de compras. Entonces el jefe de compras le decía, Belén, hay que sacar sellos del departamento de filatelia, que los de María Cabezón. No, perdone. No. Perdóneme, señor fiscal. Yo, ni siquiera eso. El señor Briones tenía señor Briones y señor Prada, comunicación directa con María Cabezón, con el departamento de filatelia. Igual que lo tenía con el departamento de adjudicación. Conmigo no. Bien, doña Belén. Yo era una mera intermediaria. De acuerdo. Pero mera intermediaria. Doña Belén, ¿usted comentó en alguna ocasión con doña María Cabezón qué estaba pasando con esa filatelia? ¿Por qué se No sé, mire, si usted me pregunta mi opinión sobre María Cabezón, es una persona, bajo mi punto de vista, muy reservada, ¿vale? Porque a lo mejor sí me debiera, a lo mejor como compañera, haber dado alguna explicación ella a mí. Sencillamente. Doña Belén. En cualquier caso, señor fiscal, tampoco me resultaba algo anómalo, puesto que si esa filatelia era solicitada por cualquiera de los dos presidentes, ¿vale? Y a mí nadie me ha dado ninguna explicación, entendía que eso era para envío a delegaciones. ¿Cómo se envía? ¿Cómo se tramita? ¿Quién intermedia? Lo desconozco. Es que lo desconozco. De acuerdo, la pregunta que le quiero hacer. Mire, usted ha sabido, lo ha sabido por las actuaciones, que doña María Cabezón tenía la cautela de que tanto el señor Prada como el señor Briones le firmaran unos recibis de todos los sellos que salían del departamento de filatelia. ¿Y por qué?
Entonces le pregunto. ¿Y por qué? Le pregunto, ¿usted conoce? No, claro, Usted, perdóneme, señoría. Sí, pero espere que le haga la pregunta y entonces ya nos da usted la explicación que considera. Gracias, La perdóneme, pregunta... es que la única forma, vista la situación a la que he llegado, es la única forma de defenderme, de verdad. No se preocupe. Sí, perdóneme, Belén, señor fiscal, dígame. Doña Belén, mire, lo que le preguntaba es, Sí. ¿en algún momento llegó usted a ver esos estadillos firmados por el señor Briones y el señor Prada, que eran recibís que mantenía doña María Cabezón? ¿Llegó a verlos en algún momento? En general los entregaba ella personalmente a los presidentes, pero puede que en alguna ocasión que ellos no estuviesen, ¿vale?, los haya tenido yo. En cualquier caso, siempre los tenía el señor presidente. ¿El señor? El presidente. El presidente, sí. Mire, para que quede más claro, doña Belén, voy a exhibirle algunos de esos estadillos, ¿de acuerdo? Vale, Usted nos dice si este modelo lo conocía, no lo ha conocido nunca, lo ha conocido después en las actuaciones. Esto es documentación incautada en el despacho del señor Briones, en José Abascal 51, acta de desprecinto de 25 de octubre de 2007, tomo 41, folios 13.164 y siguientes. Mire, lo que tiene ahí, doña Belén, verá usted que se llama Entregas del Departamento de Filatelia, año 2000, año 2001, año 2002, año 2003 y un resumen del año 2002 a 2003. ¿Lo ve, sí, verdad? Sí. Bien, ¿estos estadillos quién los hacía? Pues vamos a ver, es que yo pensé que cuando usted me estaba hablando... Sí, de unos recibís firmados. Claro, es que lo usted sé. me estaba hablando de unos recibís Lo sé, y lo sé. demás. Pues puede ser que esto lo haya hecho yo. ¿Y quién le proporcionaba la información para hacer estos cuadros? Esta información se sacaría de esos albaranes, que me pasaría el jefe de compras, como una labor administrativa. Es que no tiene, de verdad, no tiene mayor... Bien, lo que le digo es lo que yo le decía antes, efectivamente, como dice usted que María Cabezón no le informó demasiado lealmente en su opinión pero bueno, a tiempo. esto es una gestión, esto no tiene nada que ver, María Cabezón. Yo, para mí, esto es una gestión que me da el jefe de compras. El jefe de compras no se lo daría a doña María Cabezón. No, pero vamos a ver, pero que esta información sale a lo mejor de ahí, pues sí. Sí, pero insisto, vamos a ver, es que es una transcripción de datos. Sí. Es una transcripción de datos. Mire, doña Belén, vamos a ver un documento que usted quiere... Es más, de este ni de esto ni me acordaba. Ni me acordaba. Me voy a exhibir unos documentos. Señoría, los documentos que voy a exhibir necesitan de una confrontación, en este momento, en el acto de la vista, entre un documento que se encuentra en el tomo 56, folios 20.677 y siguientes, y un lote de albaranes denominados List of Contents, que se encuentran en las siguientes direcciones, señoría, aunque quiero que se exhiban al unísono para hacer la confrontación. Los siguientes documentos, los List of Contents, se encuentran en la pieza documental 3D, documentación aportada por la Administración Concursal en 5 de junio de 2008, caja 1, albaranes 2005 2, número romano, páginas 32, 16, 26 y 27, y albaranes 2005 1 romano, páginas 14 y 24. Señoría, y para que lo sepa también doña Belén, me he tomado la licencia de sombrear en 3 colores ambos documentos para que la confrontación sea más fácil, tanto para la sala como para doña Belén. Y si en algún momento dado la sala no lo comprende, pues iremos más despacio y retomaremos el interrogatorio. Mire, el primer documento que tiene ahí, doña Belén... Señoría, con la venia, le voy a pedir en este momento al Ministerio Fiscal, si es tan amable, por lo menos a posteriori, que me dé copia de todos los documentos que se le van exhibiendo, pues más que nada por abreviar la labor de estar buscando para saber de qué. Sí, disponemos de una copia más para la defensa, que quizá no me da igual que se me aporte a posteriori, por lo menos para llevarlo listado, porque ya va siendo mucho. Sí, y van a ser más. Sí. Se le facilitará. Más todavía. En todo caso, señorías, Señora, como... si en algún momento está usted cansada... Muchas gracias, señoría. Es que...
Bueno, no se preocupe. No, vamos a ver, doña Belén, Sí, el que tiene en formato apaisado, arriba se pone OT agosto 2004. Sí. Esta es una orden de trabajo. Pues mire, se lo voy a explicar.